Bueno, buenas noches, amigos pescadores, socios de la APM y no socios, invitados. Hoy tenemos a Pablo Catlonch, que nos va a dar una Ahora charla. debe ser a las 8, 7. Por favor, le pedimos que silencien los micrófonos, chicos. Una charla sobre la entomología, una materia bastante que la vemos de costado, los pescadores. Hay gente que es muy experta, pero normalmente sabemos que tenemos que saber esas cosas y nunca tenemos tiempo para estudiarlas como corresponde. Hacemos y atamos moscas pensando, pero los que saben, sé que son más eficientes pescando, o por lo menos saben con qué imitación están haciendo. Así que lo dejo en manos de Pablo para que nos desasne un poquito a los pescadores. Buenísimo. Pablo, adelante, Pablito. Bueno, buenas noches para todos, los que no me conocen y los que me conocen. Yo trabajo básicamente en la Asociación Mendocina de Pesca con Mosca, doy entomología aplicada, ¿sí? En una escuela que es Andes Angler también, y estoy en un grupo que se llama Moscas Cuyanas, en donde nos encargamos de desarrollar un poco esto. Antes que nada pido perdón porque yo realmente no soy biólogo, simplemente soy un entendido en la materia, más pescador que conocedor de la biología o de la entomología, ¿sí? Y básicamente lo que yo doy es entomología aplicada a la pesca con mosca, ¿sí? Así que pido perdón a los biólogos por empezar, porque hay muchos conocimientos que yo no tengo, porque a lo mejor no me han servido, no me han sido útiles para la pesca con mosca. Y justamente con esto quería hablar con ustedes y explicarles un poquito qué es entomología aplicada. Entomología aplicada es todo conocimiento biológico que sirva para establecer un plan estratégico de pesca, ¿sí? Entonces, si esos conocimientos no me sirven para plantear un plan estratégico, a ver, Pablo, se interrumpió el audio, renovalo. Ahí está. Ahí está. Si ese conocimiento a mí como pescador no me sirve, simplemente es conocimiento, ¿sí? Si no me sirve para aplicarlo, para elaborar un plan estratégico, no me sirve. Discúlpenme que sea tan básica la explicación de lo que es para mí entomología aplicada, que es, lo simplificamos, es una plantear, digamos, la biología para la pesca con mosca, nada más. Básicamente es eso, ¿no? Es básicamente esto. Recién escuchabas que está bueno el tema de conocer el tema de la entomología, porque para poder llenar nuestras cajas de mosca y, digamos, tener imitaciones más apropiadas para la pesca que nosotros hacemos. En realidad eso es lo más básico de todo, o lo más simple de todo que nosotros podemos llegar a sacar de esta entomología aplicada, porque nos sirve justamente para plantear una estrategia de pesca, nos sirve para predecir qué es lo que va a pasar, nos sirve para armar nuestra caja de pesca, y para estar, digamos, antes de llegar al río, mejor provisto. Como siempre dice Fernando, uno llega al río con lo que tiene, o Darío Pedemonte, porque eso salió de Darío, ¿no? Uno de mis grandes profesores también. Así que, básicamente, lo que estudiamos en entomología aplicada es eso, ¿no? Ahora bien, dentro de eso, ¿qué es lo que estudiamos? El conocimiento de los organismos que son susceptibles de ser alimento de trucha. Si no son susceptibles de ser alimento de trucha, no son interesantes para mí. El conocimiento de los periodos de debilidad de esos organismos. Si no tienen, o sea, si no están dentro de un periodo de debilidad, o sea, si no son susceptibles de ser comida en ese momento, ¿sí?, no son interesantes. Entonces hay que conocer, y ahí está uno de los grandes temas, conocer en qué momento ese organismo tiene un grado de debilidad,
¿sí? O es vulnerable para la trucha, ¿sí? Para eso nosotros tenemos que conocer los ciclos de vida. Los organismos acuáticos, fundamentalmente los organismos acuáticos, digamos que están todo el periodo o mayor parte del periodo en el medio acuático, ¿sí? Tienen ciertas transformaciones. Voy a tratar de ser lo más simple posible, así no entramos en cosas inentendibles, ¿sí? Por eso es muy importante el tema de conocer esos ciclos de vida, ¿sí? Y conocer, por supuesto, en esos ciclos de vida los periodos estacionales, ¿sí? O sea, estamos sujetos en el comportamiento a los ciclos estacionales, ¿sí? Y a los picos horarios de esos ciclos, ¿sí? Entonces, por ahí es incompatible querer pescar una eclosión si todavía la eclosión no se ha activado. O sea, eso es lo más básico que podríamos llegar a ver. Por otro lado, también es interesante estudiar un poco a nuestro amigo, a la trucha, ¿no? Para ver cómo susceptible, digamos, de tomar estos organismos, ¿no? Que sirven de alimentación. Entonces hay que conocer los estímulos y el adiestramiento. Fíjense lo que les digo, es el estímulo y el adiestramiento que tengan estos peces, ¿no? ¿Por qué el estímulo? Porque, sí, digamos, los animales actúan por estímulos, ¿sí? Y también por adiestramientos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, lo vemos muy en los casos de los salmones, fundamentalmente los salmones, cuando migran, por ejemplo, ¿sí? En el primer momento de esa migración, cuando vienen entrando, no reconocen como alimento lo que está disponible en el medio. Por lo tanto, no lo toman, ¿sí? Pero sí son susceptibles a el alimento, o quedaron chipeados de alguna forma con el alimento que venían conociendo como alimento. Y esto es muy gráfico cuando, por ejemplo, nosotros vemos migraciones que van entre lagos, por ejemplo, y ríos. Cuando van al desove, entran al río, ¿sí? Y en cuanto entran al río, son muy susceptibles esos peces a tomar organismos, ya sea pejerreyes o lo que fuese, que conocieron en su etapa anterior, en su lugar anterior, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la domesticación o el tiempo de domesticación que tenga, digamos, también ese pez. Por ahí lo pasamos desapercibido o no le damos importancia, pero tiene vital importancia. En nuestros medios, por ejemplo, en Mendoza, nosotros tenemos el lago, tenemos un lago artificial, que es Potrerillos, y truchas arcoíris y marrones, en gran número, empiezan a subir por el río Mendoza aguas arriba para iniciar desovas. En cuanto entra, son muy susceptibles a tomar, por ejemplo, imitaciones de peces, o sea, streamer, algunos odonatos, por ejemplo. Pero ya cuando va avanzando el periodo, cuando se van desplazando los RAM y empiezan a ser más susceptibles a tomar el alimento disponible ahí, o sea, empiezan a conocerlo. Estos peces necesitan una serie de repeticiones para entender que eso es comida. Hace mucho tiempo atrás me llamó mucho la atención un chico que estaba en un camping, en una entrada, digamos, de un coto, y tenía un pequeño criadero, y por ahí sacaba truchas del río, cuando bajaban los caudales o cuando podía atraparlas, las sacaba y las criaba. Y llamaba mucho la atención que cuando le daba los pellets, no lo reconocían como alimento por varios días, hasta que empezaban a reconocerlo como alimento.
pellet que estaba en el fondo empezaba a podrirse, porque no lo tomaban, ¿sí? Entonces tenía que mezclar entre truchas para poder lograr, digamos, esto. Pablo, cuando vos me digas podemos compartir pantalla, eso lo manejás vos, me vas pidiendo vos, ¿sí? Para que yo Perfecto, acompañe perfecto. con el material que vos me dispusiste. Bueno, el otro tema importante, y tiene mucho que ver con esto, es el tema de la disponibilidad de ese alimento, ¿sí? Cuando ese alimento empieza a ser disponible, pasa más o menos parecido a lo que les estaba mencionando cuando tenemos migraciones. O sea, pongámosle, hoy empieza una eclosión, ¿sí? Empieza una eclosión de plecópteras. Sabemos que las plecópteras, cuando emergen, en el 90% de los casos, lo hacen arrastrándose por el fondo, sí, y llegan al borde y salen. O sea, no ocupan la columna de agua o no emergen por la película, ¿sí? De forma tal que digamos, la disponibilidad está en cuanto a los accidentes que tengan estos insectos que vienen migrando desde donde estaban ubicados hacia las riberas, ¿sí? La trucha no lo identifica como comida hasta avanzado ya ese periodo de disponibilidad, ¿sí? Y otro tema interesante es que pasado ese periodo quedan chipeadas con eso. O sea que terminada la etapa de esa eclosión, siguen comiendo o siguen chipeadas susceptibles para tomar, digamos, ese tipo de alimentos. Eso es un tema muy, muy importante, y es acá a donde yo apuntaba con el tema de estos conocimientos de la biología que sirven y son aplicables para la pesca con mosca. Son cosas que uno puede empezar a detectar o a encontrar realmente en el río, y se lo empieza a meter en su chaleco de mago del río, ¿no? Bueno, si querés ir poniendo las primeras imágenes. Dale. Sí, pasar a la siguiente. Bueno, acá puse una serie de imitaciones. Algunos conocerán a este personaje, muy Sí. pocos porque por ahí no nos llegó. Seguramente vos, Marcelo, sí que lo conocés. Estuvimos hablando en algún momento en algún chat de esto. Sí. Me desasnaste un montón, por eso me gustó poner esta imagen primero, porque es una persona que después de leerla empecé a admirarla, pero fundamentalmente lo que encontré en Aimé es el tema de su conocimiento biológico del tema. Si bien lo que vendió, en realidad lo que vendió es las moscas, porque después de haber pasado una guerra y haber pasado hambre, Aimé vivió gracias a lo que lo hizo popular, que es el tema de estas imitaciones que son grandiosas. El tipo tenía un conocimiento biológico del tema importante, y quienes compraban creían que la solución estaba en la imitación. En realidad no, la solución estaba en el conocimiento que tenía el tipo. El tipo pasaba 300 días al año al lado del río, y eso es fundamental. Entonces nosotros vemos, digamos, una parte de la historia, una parte de la realidad, pero la realidad está en que el tipo tenía un conocimiento biológico importantísimo, ¿no? Y se refleja después en las moscas, pero el conocimiento o la magia que tenía Aimé para mí estaba ahí, en el conocimiento biológico que el tipo tenía, las horas de río que tenía, ¿no? Pasemos a la siguiente, si querés. Vamos rápidamente. Bueno, ¿quién no conoce a Franz Sawyer? Creador de una de las moscas más trucheras que yo he conocido, ¿no? ¿Querés que vayan haciendo algún comentario? Seguimos, no tengo preguntas todavía, no tengo a la vista. Bueno. Preguntas. Para mí, Pheasant Tail es una de las moscas, básicamente porque está imitando una efímera que en nuestros ríos es una mosca preponderante, entonces el grado de efectividad que tiene Pheasant
yo creo que es una de las mejores imitaciones de efímeras. Si quieren que vayamos específicamente hablando de algún insecto acuático en particular, lo podemos hacer, pero lo Dale, vamos a ver un vamos poquito más avanzando adelante. con la Vamos proyección. avanzando con el próximo. Dale. Bueno, Gary Lafontaine, para mí, digamos, uno de los precursores de la entomología, realmente, entomología aplicada, uno de los precursores, es bastante moderno todo esto, ya tiene una aplicación. Fíjense que una de las cosas que a mí me sorprende mucho de Gary es el tema de que ya empieza a buscar moscas específicas que imitan no solo moscas, sino que imitan comportamientos y estadios, o estadios y comportamientos. Y los comportamientos, justamente, de las debilidades de estos insectos acuáticos en cuanto a los lugares trucheros, ¿no? Por eso, para mí ha sido una cosa preponderante en cuanto al tema de sus imitaciones que bueno, me sorprenden esto. Por ejemplo, bueno, cualquiera de las que ustedes puedan ver acá, tienen cada uno una historia. Podemos extendernos un montón en cada una de ellas. Y por ahí te dejo ese lugar a vos, que sos más entendido en el tema de imitaciones. No, sí es interesante destacar cómo suma el efecto del comportamiento sobre la eficiencia de la mosca, ¿verdad? Y no se queda simplemente con la imitación fisionómica. ¿Pasamos a la siguiente, Pablo? Pasemos a la siguiente. Acá Bueno, tenemos... no sé si muchos lo conocen. Yo, en Mendoza es una eminencia, mi profesor, al que le doy toda mi gratitud porque haberme cedido, digamos, o parte del conocimiento que él tenía. Es para mí el papá de la pesca digamos, de la entomología aplicada acá en la zona, en Argentina, básicamente. Y para mí toda la gratitud para don Benny. Imitaciones, básicamente sí, de la parte de la forma de las moscas y de los estadios, ¿no? Fíjate que no se adentran mucho en el comportamiento, como lo hace Gary Lafontaine, pero realmente es para mí una de las cosas más avanzadas en la aplicación de ese conocimiento a la pesca con mosca, ¿no? Ya vamos con la siguiente. Acá quería hacer una pequeña introducción de aquellas personas que para mí hicieron mella en cuanto yo empecé a estudiar un poco para qué servía todo este conocimiento. Bueno, alimentación versus susceptibilidad versus oportunismo. ¿Sí? Bueno, yo acá hago una distinción, ¿sí? Las truchas, digamos, pueden tener momentos de oportunismo en donde, digamos, toda la comida que sea susceptible o sea conocida como comida por parte de la trucha puede ser tomada. La pueden tomar por dos motivos, o porque la conocen, o porque quieren probar si es comida o no, o porque, digamos, simplemente la irritamos y la atacan. ¿Sí? Ahora, la selectividad, ¿sí? La selectividad, digamos, de alimentación en una trucha se da cuando básicamente nosotros tenemos gran disponibilidad de un alimento determinado en un momento determinado. Entonces, digamos, como un grado, como una cuestión de supervivencia o de simplemente de falta de intelecto, llamémosle. La trucha o los peces en general se centran en un tipo de comida determinada que en ese momento está muy disponible. ¿Sí? Dentro de ese alimento, de todo ese mundo de alimentos que puede llegar a tener, ¿sí? Nosotros tenemos insectos digamos, que tienen un periodo acuático, ¿sí? En donde vamos a encontrar algunos que para mí básicamente son los 5 más importantes.
los 5 órdenes más importantes, llamémosle órdenes, a una de las subdivisiones o una de las divisiones que nosotros tenemos en la entomología. Órdenes como efímeras, tricópteros, plecópteros, dípteros, muy importantes para mí. Yo empezaba a conocerlos o a darle realmente importancia hace muy poco, ¿sí? Y odonatos, ¿sí? Por otro lado, podemos tener algunos otros que son de menor importancia para los lugares trucheros, básicamente, ¿no? Los lugares trucheros que ya se alejan un poco de la parte oeste de nuestro país. Y, por otro lado, organismos. Otros organismos acuáticos, como ser peces, aeglas, o sea, cangrejos, algunas lombrices de agua, ¿sí? Básicamente no les voy a nombrar no les voy a dar el nombre científico para hacerlo más afable para ustedes, ¿sí? O cualquier otro organismo terrestre, ya sea que sean vertebrados o invertebrados, ¿sí? O sea, podemos estar hablando de insectos que son terrestres, o podemos hablar de vertebrados, como ser un ave o un reptil, ¿sí? Que simplemente está disponible en ese momento y es alimento. Entonces, este es el universo básicamente de posibilidad de alimentación que tienen los peces de nuestro medio. ¿Sí? Vamos a la siguiente, Marcia. Bueno, acá encontramos una sopa de un rastreo entomológico que hemos hecho en el río. Levantando piedra, hemos encontrado toda esa diversidad de insectos que ustedes pueden ver ahí. Un poco de todo ahí. Hay un poco de todo. Esto es, por ejemplo, básicamente en un lugar que es muy rico biológicamente, tiene una biodiversidad bastante interesante, pero fundamentalmente tiene una biomasa terrible, y es Arroyo Grande de Manzano, que hoy día lamentablemente no lo podemos pescar porque entró el didismo, así que nos han prohibido la entrada para los que la cumplen, ¿no es cierto? Pero realmente un daño terrible porque es un lugar que biológicamente es terrible, es un arroyo divino. Vamos a la siguiente, Marcia. Bueno, acá, para ser más fácil, yo hice algunos dibujos y separé algunas características de unos insectos acuáticos en su periodo acuático, ¿sí? Los separé por algunos detalles importantes, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos algunos que tienen alguna característica distintiva de los que están a la derecha. Ustedes pueden observar del lado izquierdo, ¿sí? ¿Alguno me puede decir qué cosa distintiva ven en estos insectos? A ver. Abrimos micrófono. Y los de la izquierda abrimos micrófonos, sí. Tienen alas, no tienen antenas. Sí, son larvas, básicamente. No, ninguno tiene alas porque son todos acuáticos. Están son todos acuáticos, o sea, están en el periodo acuático. Sí, son insectos que llevan debajo de la piedra. No tienen alas, bueno, digamos. Alas no tiene, ninguno tiene alas. Creo que yo toqué algo. A ver qué. No tienen patas. Algunos tienen, casi todos tienen patas. Sí, eso me Pero lo de la izquierda también, algunos tienen patas. Lo de la izquierda son larvas de insectos que tienen ciclo completo. Messenger. La derecha son ninfas de insectos que tienen ciclo incompleto. Bien. De pupa. Es asertivo lo que está diciendo. Pero fíjate vos, un detalle, hay dos detalles importantes. Primero, los de la izquierda, se te volvió. Los de la izquierda
fíjense que tienen muy desarrollado la parte del abdomen. El abdomen ocupa más del 80% del largo total del cuerpo. ¿Sí? Los de la derecha, apenas el 50%, ¿sí? En la mayoría de los casos, el 70% del largo del cuerpo. El resto, es cierto, sí. El resto es cabeza y tórax. Sí, sí. ¿Sí? Esos que tienen, los de la derecha fundamentalmente, los que tienen muy desarrollada la parte del tórax, ¿sí? Tienen muy desarrollada la parte de su caja alar. Y eso los hace susceptibles que empiecen a desarrollar sus alas, la parte, digamos, de alas o subalas, digamos, antes de que eclosionen, antes que sean maduros sexualmente, ¿sí? Maduros sexualmente es cuando tienen alas, fundamentalmente. Fundamentalmente cuando tienen alas. ¿Sí? O semimaduros, como es el caso de efímeras, pero es un caso muy específico. Pero esto me da la posibilidad, le da la posibilidad a estos insectos que empiecen a desarrollar ese saco alar, ¿sí? Desde el primer momento, desde que empiezan a hacer ninfas. Por eso está bien lo que dijo, que a la derecha tenemos ninfa, ciclo incompleto, y en la izquierda tenemos larvas de ciclo completo. Justamente esas larvas de ciclo completo les hace falta un estadio intermedio para desarrollar, digamos, esas alas que van a necesitar para cuando sean maduros sexualmente. Ah, correcto. Vamos a la siguiente, si querés. ¿Cómo no? Por eso son todos Cádiz, los de la izquierda. Volvamos un poquito. Hay Mish Bueno. también. No, estoy hablando en la izquierda, estoy hablando de todos aquellos que, digamos, tienen un ciclo de vida completo. Son fundamentalmente tricópteras, o sea, como decís vos, Cádiz, que son tricópteras, ¿sí? Y dípteros. ¿Sí? El díptero tiene una importancia vital en la alimentación de la trucha. Y es tan vital que en algunos momentos puede llegar a ser del 80% de su alimentación. ¿Sí? Todo depende del lugar y del momento. ¿Sí? Pero es muy bueno saberlo que en el promedio de los pescadores se confunde todo lo que se parezca a un gusano es Cádiz o tricóptero. ¿Sí? Y no es lo mismo. Aunque lo pesquemos de la misma forma, no es lo mismo. Tienen comportamientos distintos, tienen formas totalmente distintas. Por ahí pueden ser el detonante entre que pesquemos y no pesquemos. Fíjense, fundamentalmente, nosotros cuando buscamos una imitación, la vamos a buscar por distintos patrones, que son básicamente forma, ¿sí? Tamaño, color. ¿Alguno conoce alguna otra forma más por la cual sea importante buscar o elegir una mosca? Comportamiento, agregaría yo. Exactamente, comportamiento. Para mí, el comportamiento es más importante que todo lo demás. Yo lo he encuadrado todo esto, y hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Yo lo he encuadrado todo esto en lo que yo le llamo la teoría Henstal. La teoría de Henstal dice que el todo es más importante que las partes. Y ese todo que es más importante que las partes, me dice a mí que hay cosas que pueden faltarle o sobrarle, ¿sí? O pueden ser aproximadamente igual, pero que también que las puede reconocer el depredador como tal, ¿sí? Fíjese que Henstal propone justamente eso, o sea, nosotros vemos un cuadrado que tiene los vértices, faltan parte de los lados, y sabemos que es un cuadrado, o lo identificamos como cuadrado, ¿sí? O no tiene los vértices y lo seguimos identificando como tal, o le falta una parte pero tiene 3 y lo seguimos identificando como tal. Bueno, pasa algo similar, o sea, no es necesario que sea exactamente igual, ¿sí? Pero
que no sea totalmente igual, en algún momento puede empezar a identificarlo a la trucha como que no es comida. ¿Sí? Cuando le erró una vez, le erró 2 veces, a la tercera no lo va a tomar, o sea, va a identificar algún patrón que es distintivo o que es distinto a lo que naturalmente ella toma. ¿Sí? Y lo primero que, para mí, básicamente, fundamentalmente, la trucha distingue es el comportamiento. El comportamiento es algo que, por más que estén las otras partes, el comportamiento es una de las cosas que la trucha primero rechaza. ¿Sí? Sí, clarísimo. Imagínense que nosotros en una corriente, vamos al tema de aguas en movimiento, ¿no? En una corriente de agua, una trucha está alineada, ¿sí? Está mirando aguas arriba, sobre una línea de deriva de comida. Básicamente está mirando sobre una línea de comida. ¿Sí? Si ese alimento que viene siempre a una misma velocidad pasa al doble o al triple de velocidad, es motivo de rechazo, no lo va a identificar como comida, por empezar. Se sale totalmente de los parámetros. Entonces, si una trucha que está comiendo a 40, 50 centímetros de profundidad, ¿sí? Nosotros le presentamos adelante de la boca un alimento que viaja a la velocidad de superficie, lo va a rechazar. ¿Sí? Por eso es el desarrollo de todas estas técnicas de competición, por eso es que los perdigones, y por eso el tema de estas técnicas europeas son tan efectivas para mí, porque lo que primero logran es ese comportamiento de esos insectos, es el comportamiento de la deriva. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un nylon, un 0,25, un 0,20, y estamos poniendo una imitación que por el tamaño que nosotros hemos encontrado, a lo mejor nos da para una imitación número 18, 16, va a ir esa mosca enyesada totalmente, o sea, no va a tener vida. Entonces va a ir en una línea recta, se va a mover en una línea recta. Y abajo del agua, el movimiento natural que tiene ese insecto es ondulante, porque va a merced de todas las corrientes. O sea, va haciendo un efecto, digamos, de ancla, o sea, se va anclando en la sinuosidad, digamos, de la deriva del agua, y se va contorneando, o sea, no es un movimiento rectilíneo. Entonces este es otro motivo de rechazo. El diámetro del nylon. Fíjense cómo dejamos de lado el tema de la imitación simplemente, y este comportamiento nos llevó a decir, hay otras cosas que tenemos que modificar. El diámetro, la profundidad, la velocidad de desplazamiento, ¿sí? Esos son comportamientos importantes. Bien. Vamos al siguiente. Fíjate, bueno, fíjese, ¿me dijiste algo, Marcé? No. Fíjate, bueno, acá justamente tenemos una metamorfosis completa, un ciclo de vida completo, en donde pasa por 3 o 4 estadios, fundamentalmente huevo, ¿sí? Larva, pupa y adulto. Tenemos esos 3 estadios básicamente. Y lo imitamos, fíjense, estas son imitaciones de larva, fíjense el formato que tienen estas larvas. Tienen el 80-90% de su largo está ocupado por abdomen, ¿sí? Y una pequeña sección por la cabeza. Yo soy muy propenso a no darle, no ponerlas, digamos, sobredimensionado, digamos, la parte de la cabeza, porque también es un elemento que, si bien mejora el comportamiento, porque me la va a poner en un canal de deriva adecuado a lo mejor, ese macroencefálico que tiene hace que, digamos, la silueta cambie totalmente. Vamos al siguiente. Por otro lado tenemos esos insectos que son de una metamorfosis completa. Los que están abajo, fíjense que son las ninfas, en donde
tenemos nosotros, fíjense ustedes que tenemos la parte del tórax, que ocupa el 50% prácticamente del largo total de ese insecto. ¿Sí? Y por el lado de arriba tenemos el adulto. Ese desarrollo del tórax hace que, está diciendo a mí que están desarrollando sus alas, su saco alar está desarrollando sus alas que van a hacer que no necesiten ese estadio intermedio. Si vamos a la siguiente, Marce. Bueno, ya nos pasamos de largo, no tenía ninguna invitación. Pero básicamente nosotros podemos dividir, digamos, nuestra caja de ninfas, llamémosle ninfa en general, a todos esos insectos que imitamos, ¿sí? En su etapa acuática. ¿Sí? Ninfas en general pueden ser larvas, pupas o ninfas, básicamente ninfas. Entonces nosotros podemos hacer dos distinciones. Podríamos llegar a decirte que podemos llegar a tener dos cajas de mosca distintas. Podríamos tener una caja de mosca en donde nuestras imitaciones den preponderancia al tórax y otras que den preponderancia al abdomen. Y antes cuando tocaba eso me salían todos los... Por favor. Perdón, Pablo. ¿Estás escuchando? No, por favor. Sí. Pensé que era una pregunta. No. ¿Quién es ese otro que se ve ahí? Hay una interferencia de sonido. Están dos juntos. Vos lo podés iniciar, Marce. Fíjate, buscá y silenciarlo. Dale, ya podés seguir, Pablo. Comportamientos y vulnerabilidad. Y acá yo creo que viene lo importante, digamos, para establecer, digamos, un plan estratégico. ¿Sí? Conocer estos comportamientos. Las derivas. ¿Qué son las derivas? Las derivas, bueno, básicamente es cuando mecánicamente un insecto o un organismo en general, ¿sí? Es arrastrado por la corriente. ¿Sí? Entonces, deriva o es arrastrado, o sea, es vulnerable por la corriente. Y esa deriva, en nuestros ambientes, fundamentalmente en los ambientes de montaña, es fundamental. ¿Sí? Las derivas son fundamentales. En los ambientes de montaña, hasta el 80 o 90% o más, es el motivo por el cual la comida les llega o es vulnerable para que sea tomado por las truchas. ¿Sí? Esas derivas pueden ser derivas accidentales, ¿sí? Que se producen a lo largo, en el periodo de todo el año, fundamentalmente de todo el año, y son esos arrastres que producen las corrientes de todos los insectos, de todos esos insectos acuáticos. Ya vamos a entrar más en detalle en estas derivas accidentales. ¿Sí? Las derivas catastróficas, o sea, por un hecho fortuito, por un hecho mecánico, digamos, arrancamos, digamos, del lecho del río, pues es arrancado, digamos, estos insectos, ¿sí? Y son arrastrados por la corriente y son susceptibles de ser comida de trucha, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, cuando pasa una carrera o en la pasada de un arroyo, por el tema del movimiento justamente de los vehículos que pueden mover el fondo del lecho, fundamentalmente, o por ahí también en una crecida en donde se come los bordes, digamos, del río, y bueno, son motivos para que se produzcan estas derivas catastróficas. Fíjese la importancia de estas derivas catastróficas, donde por ahí nosotros no le damos mucha importancia, pero una de las improntas que yo pongo cuando el agua a mí se me enturbia es cambiar la estrategia fundamentalmente. O sea, si estoy pescando con imitaciones perfectas,
y a buscar imitaciones que la trucha primero puede identificar, o sea, que pueda ver. Segundo, qué es lo que puede llegar a ser susceptible de ser derivado, o sea, de ser arrastrado. ¿Qué es lo que vive en los bordes? Imagínense que en los bordes nosotros tenemos gran cantidad de anélidos, o sea, de lombrices, que cuando empiezan a socavarse por efecto, digamos, de una creciente, de una crecida, enturbia el río, pero empieza a levantar gran cantidad de anélidos. Y esa es una de mis magias, de mis secretos que yo tengo en el chaleco de pesca. ¿Sí? Anélidos cuando enturbia el agua. ¿Sí? O la famosa Prince, que funciona muy bien. Hablando de eso, la Prince es una mosca que funciona muy bien, es o sea, una mosca que ama muchísimo los pescadores porque realmente tiene gran efectividad, fundamentalmente cuando el río está inactivo, o sea, a primerísima hora, cuando el río enturbia, ¿sí? Pero cuando aumenta el grado de selectividad, empiezan a rechazarla y empieza a no ser tan efectiva como otras moscas. Entonces tenemos que tener en nuestro chaleco de magos esos conocimientos para decir en qué momento saco el próximo jugador, ¿sí? Las derivas de comportamiento y migraciones. Podemos hablar un montón de esto, pero básicamente se producen cercanos al periodo de emergencia, o sea, cercanos o anteriores al momento en donde estos insectos van a eclosionar, van a convertirse en adultos. ¿Por qué? Porque se reposicionan para el siguiente momento, ¿sí? O simplemente porque están emergiendo, ¿sí? Por ejemplo, las plecópteras. Las plecópteras, como dije, ¿sí? Son aquellas que la conocen la mayoría como las moscas de la piedra, las stoneflies, ¿sí? Que emergen no por la película del agua en el 89% de los casos, sino que emergen arrastrándose por el vento, por el fondo, hasta llegar a los bordes y poder salir. Clarísimo. Por eso hablo acá de las derivas de comportamiento. Y en los lagos son justamente la migración que producen todos estos organismos para llegar a los lugares por donde van a emerger. Esto es muy elocuente, por ejemplo, con los odonatos, que migran hacia los lugares en donde, o sea, migran desde la vegetación del fondo a la vegetación que tiene penetración de la película, ¿sí? O sea, a los juncos, básicamente. Claro. A los juncos. Entonces, digamos, ese trayecto intermedio es el que nosotros pescamos. Cuando hay eclosión de odonato, no es un misterio para muchos saber que uno de los mejores lugares es pegado a los juncos. O sea, pegado a los juncos tenemos actividad. Sí, sí, claro. Y la trucha sigue eso, ¿sí? La trucha sigue ese comportamiento. El apareamiento, otro de los comportamientos, ¿sí? El apareamiento es otro de los comportamientos importantes. ¿Por qué? Porque básicamente no es que sea susceptible en el apareamiento el tema de que va a ser comida. O sea, pues es muy difícil cuando se están apareando que una trucha salte y los coma. Puede pasar, sí. Pero para lo que me sirve el apareamiento es básicamente para saber qué es lo próximo que va a pasar. Después de ese apareamiento va a venir la oposición. Entonces a mí me va a servir como indicador biológico ese apareamiento, como indicador biológico, que estoy próximo a la oposición. Y la oposición sí es un momento muy vulnerable para estos insectos. ¿Sí? Lo mismo sucede con la etapa en donde nosotros encontramos
pupas empupadas, o sea, adheridas al ventos o adheridas a las piedras. ¿Sí? Cuando están adheridas a las piedras, muy pocas truchas, tienen que ser de mucho volumen para que puedan dar vuelta a una piedra y comerse, digamos, esos organismos. Pero a mí me van a servir para saber que están próximos a la eclosión. O sea, a mí me va a servir como indicador biológico que estamos próximos a un momento importante de debilidad, el más importante de toda la vida de este insecto. ¿Mm? Entonces, muy atentos a esto. ¿Cómo voy a imitar, digamos, esas pupas? La voy a imitar, pero en el momento de pupa emergente. No la voy a imitar en el momento de pupa empupada. ¿Sí? Porque como pupa empupada tiene un grado de debilidad mínimo, fundamentalmente para la gran mayoría de los peces que viven en el ámbito. Fíjense que teniendo tanta cantidad de alimento tan cerca, no es susceptible de ser comido. Claro. ¿Sí? Bueno, y después de la ovoposición, que es un momento de debilidad importante, y aparte un indicador biológico, que estoy próximo a la última deriva, ¿sí? O el momento de los spinners, de la caída, como quieran llamarlo, ¿no? Y por último hablamos de las migraciones, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Recién había un comentario sobre diferencias de comportamiento en distintos ámbitos patagónicos. Algo expresaste. Sí, totalmente. Totalmente. Fíjate vos que hablemos de distintos ámbitos. No sé si me podés poner en pantalla y les muestro una cosita que tengo por acá. Si me esperan un segundo. Sí. A ver si se puede ver. Bueno, esta es como, a ver si la podés ver. Sí, una maqueta, un diorama. Es una maqueta de una imagen aérea de distintas formas, digamos, que nosotros vamos a encontrar en una geografía. Bien. Fíjense que en la parte superior, ¿sí? En esta parte que yo tengo acá, arriba, ¿sí? Vamos a ver que tengo un perfil, si yo hago un corte, tengo un perfil en donde yo voy a tener como una V, ¿sí? Entre las dos montañas. Y el río, que va a venir bajando por acá, va a estar metido en esa V. Esta es una estructura muy típica de montaña o de alta montaña, ¿sí? Perfil en V. ¿Sí? El perfil en B me va a dar la posibilidad a mí, o sea, voy a tener una biología totalmente distinta a esta que tengo un poquito más abajo. ¿Sí? Fíjense, ven esa parte en donde empiezan a ver esas pequeñas divisiones que tiene el agua. Esas pequeñas divisiones, ¿sí? O braided, digamos una estructura entrelazada, hace que tenga otras características totalmente distintas a las de arriba. En la parte superior, yo voy a tener lugares muy susceptibles solamente a tener básicamente insectos acuáticos. Acá, el 90% de la dieta va a ser de insectos acuáticos y las truchas están chipeadas para comer insectos acuáticos. ¿Sí? Entonces, yo voy a tirar un streamer hermoso, teóricamente, trucha grande, alimento grande. No es tan así. ¿Sí? Una de las cosas que me sorprendió, o me viene sorprendiendo hace varios años en el río Mendoza arriba, que tiene ese tipo de estructura en B, ¿sí? Es que las truchas toman truchas muy grandes que vienen subiendo desde el lago, truchas grandes, estoy hablando de truchas de kilo, hasta de 3 kilos, ¿sí? Son susceptibles a tomar básicamente cada vez insectos más chicos y cada vez más finos. Fíjense que una de las grandes
de las hermosas truchas que sacaron este fin de semana, por ejemplo, en el río Mendoza. Nosotros estamos habilitados en este periodo para pescar en invierno, hacer pesca de evolución. Fue tomada con una imitación de un díptero, básicamente, y el mayor grado de efectividad fue con eso, con un díptero, ¿sí? Estaba atado a lo mejor en un anzuelo número 14, 16, pero el diámetro de su abdomen no superaba el milímetro. Insectos muy delgados, ¿sí? Toman básicamente eso, porque están chipeados para eso. Bueno, y en esta zona, en la zona de estos Brady, entrecruzados, ¿sí? Ya empezamos a tener otros organismos. Por ejemplo, aeglas, o sea, cangrejos. O por ejemplo, bagres. ¿Sí? En toda esta zona de acarreo, acá voy a tener mucha cantidad de piedra bola, ¿sí? Piedra un poco más chica, en donde tengo básicamente la posibilidad de tener cangrejales, ¿sí? Que en la parte de arriba no la tengo o la tengo en menor posibilidad, ¿sí? Y en la parte de abajo, fíjense que se empieza a poner meandroso, o sea, empieza a hacer esas vueltas del río que se juntan prácticamente una curva con la otra, ¿sí? Y voy a tener características totalmente distintivas. Cuando yo esté metido en el río, eso no lo voy a ver, ¿sí? Es como por ver el árbol no puedo ver la montaña. Bueno, pasa básicamente eso. Si nosotros lo vemos el lugar en donde vamos a pescar en una imagen satelital, esa imagen satelital nos va a decir mucho más de lo que nosotros podemos llegar a encontrar en el río. Nos va a decir, esa estructura es susceptible de, básicamente, de eso. Toda esta parte de abajo, por ejemplo, va a ser mucho más susceptible para que empiecen a aparecer grandes predadores como, básicamente, los odonatos, ¿sí? Esta zona de odonatos, ¿sí? Y en lagos, por supuesto, como esos lagos intermedios, de odonatos. Al margen de todo, por supuesto, al margen de todo, está que yo tenga lugares intermedios o microambientes, o sea, entre lugares, digamos, de perfiles en B, yo tenga pequeños valles. Entonces esos pequeños valles a lo mejor me den la posibilidad de tener lugares como estos, ¿sí? O sea que yo puedo tener lugares intermedios entre esto y esto. Clarísimo. Más o menos creo que se ha contestado más o menos la pregunta. Sí. Lo que decía los ambientes de Patagonia, ¿no? Sí. Volvemos a las imágenes. Bueno, ahí para. Vamos aquí. Perdón, al revés. Aquí. Bueno, fíjese, un poco, ahora como lo que les planteo, digamos, es un poco un juego de estrategia, ¿no? Por eso hago ese dibujito de un póker, ¿no? Un póker de ases, en donde yo ya no solo sirve ese conocimiento justamente para imitar ese insecto específicamente, sino que sirve para otras cosas más, ¿no? Sirve para armar nuestra estrategia. Hablando de la teoría de Henstal, o sea que viendo el todo es más importante que las partes, y un montón de cosas que podemos llegar a hablar 1.000.000 de años, pero básicamente eso es lo que quería mostrar con esa imagen. ¿Querés que vamos a la siguiente, Marci? Dale. Perdón, al revés. Al revés. Ahí está. Bueno, esto es, digamos, un resumen de lo que veníamos hablando. Recién, sí. Exactamente. Fíjense que insectos de metamorfosis incompletas tienen secciones del tórax más voluminoso, sus casas de alas o su saco alar se va desarrollando desde un primer momento, y insectos de metamorfosis completa tienen, digamos, más desarrollada la parte del abdomen, ¿no? Sí. Básicamente es eso. ¿Vamos a la próxima?
Bueno, esto ya es otro tema, pero... Lo que vos me digas, ¿me pasé? No, está perfecto. Ah, bien, bien. Acá hablo un poco de indicadores biológicos. Y acá me metí en otra parte, en donde yo en el libro lo escribo como los sensores, ¿no? ¿Qué son los sensores? Son todas aquellas cosas que me puedan llegar a decir o me puedan dar indicios para modificar mi estrategia, ¿sí? Como ser el tema de la punta de caña, como ser el tema de las redes entomológicas, como ser los succionadores estomacales. Digamos que yo una vez que planteé mi estrategia de lazo cerrado, o sea, llamémosle estrategia de lazo cerrado, aquella que yo planteo antes de pisar el río. ¿Sí? Antes de pisar el río, yo voy a hacer una observación, un paneo de todo el río, de todo el ambiente, y voy a plantear una estrategia. Una vez que comienza, hay sensores que me van a ir modificando, digamos, mi estrategia, que son, vuelvo a lo que decía recién, esos sensores que son punta de caña, la red entomológica, los succionadores estomacales, que son de vital importancia, a mí me van a estar diciendo exactamente qué es lo que está comiendo la trucha. Básicamente eso, ¿no? O las redes entomológicas que me van a estar diciendo, si yo tengo una red entomológica, por ejemplo, la que yo ocupo es una red entomológica continua. O sea, yo la dejo tirar en el río y esto viene acumulando. Y me está diciendo a mí, me está dando el diario de hoy, el diario del segundo, qué es lo que está pasando en el río. Hay veces que es la única forma de saberlo, ¿sí? O puedo tener otros indicadores biológicos que me lo estén diciendo. Por ejemplo, el comportamiento digamos, de todo el entorno, como ser el comportamiento de las aves, el comportamiento de algunos insectos predadores como arañas, a lo mejor al movimiento de víboras que es inusual, ¿sí? Todas esas cosas siempre tienen que llamar la atención, o sea, los invito a ustedes a que no solo miren el agua, o no solo miren debajo del agua, también el comportamiento de las truchas, o sea, la trucha se comporta de forma distinta cuando está frente a una situación en particular, ¿sí? La trucha se mueve distinto, pica distinto y se ubica de forma distinta. Todas estas son mundos nuevos, son mundos distintos. Hay libros dentro de cada uno de estos temas. No sé cómo vamos con el tiempo, Marce. Llevamos una hora y moneditas. Dale, vamos un ratito avanzando. más. Dale, vamos avanzando, no hay problema. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, si volví atrás. ¿Vuelvo? ¿Ahí? Lo que vimos acá, la mayoría lo va a distinguir, es un adulto de efímera, ¿sí? La característica fundamental es que cuando en su estado adulto, digamos, posiciona las alas prácticamente en forma perpendicular, como si fuese un velerito. O sea, cuando emerge, nosotros lo vamos a ver posado en la superficie del agua, derivando como si fuese un velero, ¿sí? Imagínense la forma de velero, y esa es la forma que toma este insecto. Efímera quiere decir efemeróptera, quiere decir que tiene alas de vida corta. En realidad esa sería como la traducción para el común. Vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos la ninfa y el adulto. Fíjense que no hay una gran diferencia en cuanto a su cuerpo, salvo las alas, entre la efímera como ninfa y como adulto. O sea, básicamente es muy parecida, ¿sí? Simplemente que la segunda tiene alas. Pero son bastante similares. O sea, la estructura, digamos, del cuerpo en general es bastante similar. Vamos a la siguiente. Bueno, los comportamientos, por ahí es importante conocer, digamos, el comportamiento, digamos, de cada uno de estos órdenes de insectos, porque tienen comportamientos distintos. Y acá, bueno, sí tiene importancia este conocimiento,
porque me va a servir para aplicaciones distintas. Me va a servir para aplicaciones distintas. Como ser fundamentalmente la forma en que eclosionan. Yo sé que en el 80% de los casos, la forma en que eclosionan estos insectos es por la película del agua. ¿Sí? La forma en que se posicionan previamente a una eclosión es muy determinada. Y el tema en que modifican toda la parte de su estructura, por ejemplo, en cuanto a su peso específico, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando este insecto es ninfa, antes de madurar, ¿sí?, el peso específico es superior al peso del agua. Entonces tiende a bajar. Una deriva va a llevarla por la corriente básicamente. En cambio, una deriva de eclosión va a tender a subir a la superficie, porque el peso específico es inferior al del agua. ¿Sí? Esto sucede en la mayoría o en todos los insectos que eclosionan por la película del agua. En el momento de la eclosión, el peso específico siempre es inferior al peso específico del agua. ¿Sí? No, esto es algo que no he encontrado en ningún lado, no lo he podido leer en ningún lado, pero es una verdad que es así. Es interesante, ¿no? Peso específico, bueno, sí, algunos lo usan, por ejemplo, empiezan básicamente el tema de las efímeras, digamos, empiezan a llenar su aparato digestivo de gases. ¿Sí? En el caso de las helicópteros, o sea, de las CAI, como decían recién, tiene varias formas de eclosionar, pero una de ellas, que mencionaba muy bien Marina Fontaine, es llenando el exoesqueleto que ocupan, digamos, para el empupado, lo llenan de gases y ocupan ese mismo exoesqueleto para subir a la superficie, como si fuese un globo de gas que sube a la superficie. Hay algunas que básicamente disminuyen el peso específico llenando los estómagos de agua, igual que las de fibra. Interesante. Entonces, esos pequeños comportamientos son importantes conocerlos para aplicarlos. ¿Sí? Con esto quiero decir que no me quiero salir del conocimiento para la aplicación. Bien. ¿Continúo? Continúe. Fíjense, esta es esto en una deriva de eclosión. Fíjense cómo el insecto se curva hacia arriba, ¿sí? Rompe la parte de la cutícula de la parte de la espalda, llamémosle, ¿sí? Y en ese punto va a salir el insecto adulto, o sea, se rompe el exoesqueleto y va a salir por ese lugar el adulto. Ahora, llega a la superficie y se pega a la superficie justamente porque su peso, por dos motivos, pero fundamentalmente porque el peso específico es inferior al peso del agua. ¿Sí? Entonces, básicamente PAC se pega a la superficie. ¿Sí? Ese es el primer motivo por el que se pega a la superficie. El segundo motivo es por una diferencia de presión cuando estamos hablando de aguas en movimiento. Las aguas más rápidas, o sea, las de la superficie de arriba, tienen menor presión hidráulica que las de abajo, que tienen mayor presión hidráulica. Entonces, simplemente es succionada por las capas rápidas y llegan a la superficie. O sea, este insecto ocupa esos dos principios físicos. El tema de la diferencia de peso específico y el tema de la diferencia de presión. Clarísimo. ¿Sí? Aparte de eso, cuando tenemos aguas de movimiento y superficies quebradas, la tensión superficial disminuye y es más fácil que pueda penetrarla, que es uno de los grandes puntos en donde esos insectos que son tan livianos puedan vencer y romper esa película superficial, penetrarla. ¿Sí? Entonces en aguas quebradas le va a ser mucho más fácil. Claro. Ustedes, por ejemplo, en aguas quietas totalmente, una de las características, por ejemplo, de los dípteros que viven en aguas quietas, no todos los dípteros viven en aguas quietas,
Hay muchos dípteros muy importantes que viven en aguas muy turbulentas o aguas de mucho movimiento. ¿Sí? Después, si quieren, hacemos algo muy específico de algunos comportamientos de algunos insectos. Dale. Pero básicamente en estos dípteros, por ejemplo, fíjense lo que sucede. En aguas quietas, suben a la superficie, ¿sí? Se pegan en la película, pero no logran penetrarla, porque es muy dura. Es como tener, en una descripción creo que era de Gary Borger, decía que es como que tener una tonelada de tierra arriba de ellos y tienen que penetrarla. Es muy difícil. Pero en cuanto una brisa quiebra la superficie del agua, empiezan a emerger. Y la trucha, esto lo conoce. Entonces, mientras no se mueva la película del agua, las está tomando permanentemente. Por eso que se ve una V, por ejemplo, detrás de estas eclosiones masivas de los dípteros. Pablo, Sabino nos pregunta que definas con claridad el agua quebrada, si vos te referís a cuestiones de velocidad de la corriente o algún accidente circunstancial dentro de un pequeño sector del río. Básicamente, digamos, nosotros tenemos una superficie en donde nosotros podemos ver una lámina, podemos ver como un espejo, ¿sí? Esa es agua, o sea, una superficie bien laminada, ¿sí? Y aguas quebradas en donde digamos, el propio movimiento, digamos, llamémosle turbulencia, yo tengo otras teorías en cuanto a esa definición, esa turbulencia hace que se formen como onditas en la película del agua, y esa es el agua quebrada. Esa agua quebrada que a nosotros no nos deja ver el fondo, es la que nosotros tenemos en agua en movimiento, digamos, importante, ¿no? Y a lo mejor esas onditas, digamos, que nos permiten ver el fondo, digamos, tienen, digamos, esa película un poco más dura, obviamente más difícil de penetrar. Las aguas quebradas, que son espumosas, ¿sí? Son esas aguas que son muy turbulentas y la superficie está muy quebrada, es muy difícil poder ver el fondo. A eso le llamo aguas quebradas. Gracias, Pablo. Acá está justamente el tema de una eclosión. Fíjese, el fondo es una efímera que está rompiendo el exoesqueleto y está emergiendo. Todavía no ha terminado de sacar las alas, ¿sí? Y fíjense que lo interesante de todo este último periodo, digamos, de la eclosión, puede ser imitado de un montón de formas, porque tenemos varias partes en donde este insecto es vulnerable. Fíjense, la primera deriva de eclosión subacuática. Es el momento desde que sale del fondo hasta que llega a la superficie. ¿Sí? El momento en donde el desprendimiento, digamos, de la exudia, en el momento, digamos, que se está sacando la ropa para poder salir a la superficie y ser un adulto, es otro momento determinante. Yo no lo alcanzo a ver en toda la pantalla, pero no importa. El momento en donde ese insecto, estamos hablando de efímeras, ya se posa sobre la superficie, saca las alas, las extiende y las empieza como a inyectarle líquido, sangre, para que se inflen, ¿sí? Hasta que se secan o se endurecen y pueda finalmente volar. En todo ese momento es susceptible. Ahora, ¿en qué momento, ¿sí? ¿En qué momento la trucha lo toma? Y esto depende fundamentalmente de las aguas. ¿Qué tipo de aguas nosotros tengamos? ¿Sí? Y a esto voy, por ejemplo, en nuestros ambientes de montaña o de alta montaña, en donde tenemos aguas muy quebradas, muy rápidas en superficie y muy lentas en el fondo, el diferencial de velocidad es tan alto que la trucha no puede subir o gastaría mucha energía para poder subir a superficie. Por lo tanto, las derivas de eclosión subacuática o las subidas o la eclosión, como nosotros, la subida, como nosotros le llamamos, ¿sí? Es mucho más importante que el hecho de pescar, digamos, una mosca seca o pescarla cerca a la superficie, porque la trucha no va a llegar a digamos, equilibrar el balance energético a esas velocidades. Por arriba de los
60 centímetros por segundo, según las mediciones que yo he hecho. Inventé hace un tiempo un aparatito para poder medir velocidades, digamos, del agua y medirlas en superficie y a distintas profundidades y distintas estructuras. Y una de las grandes conclusiones que saqué es que por arriba de los 60 centímetros por segundo de velocidades de superficie, la trucha no sube a superficie. ¿Sí? Entonces queda limitada a ciertos sectores de superficies que tengan esa velocidad. Entonces sí, la vamos a pescar en lugares lentos, pero la eclosión se está realizando en toda la sección del río, ¿sí? Y por ahí es mucho más importante en otros sectores del río, ¿sí? Porque lo que fuese, y en otros lugares en donde prácticamente no tenemos estas secciones, digamos, de aguas que viajen por menores a 60 centímetros por segundo, o están muy cerca de los bordes, solamente las truchas, por más eclosión que tengamos, comen eclosiones por debajo de la película del agua. Siempre. Clarísimo. Siempre. En ambiente, por ejemplo, no este año porque ha sido un año muy atípico de muy poca agua, pero en lugares como Matancilla, que es uno de los lugares de Malargüe, digamos, el río Tordillo, en aguas arriba, que es uno de los que alimenta Río Grande. En raras ocasiones yo con grandes eclosiones he visto subidas de truchas. Las toman, digamos, cuando vienen subiendo. O sea, las toman prácticamente en la deriva antes de llegar a la superficie. Buenísimo. Esto es muy importante saberlo porque, digamos, claro, es una cuestión de decisión de cada uno. Sí, sí, es decir, ¿cómo planteo mi estrategia de pesca? Condiciona la estrategia. Me voy a una emergente. O sea, ¿pesco una emergencia o pesco una eclosión? ¿Sí? Esto es una cosa fundamental. ¿Sí? Sí, sí. Una emergencia o una eclosión. O sea, una eclosión de película. Esto es fundamental para decidir o una u otra estrategia. Entonces, ahí es donde está el conocimiento que se mezcla con la biología. O sea, la biología es un poco más amplia que el solo conocimiento de la entomología como entomología. Pablo, mira, justo Sabino hace una pregunta, si en el momento, en estas aguas que vos describís, de tanta velocidad, ¿sería suficiente con pescar con una ninfa y darle el inicio del movimiento ascendente? Como para, si sería oportuno utilizar una ninfa también y no necesariamente un atado en forma de emergente. Totalmente, sí, totalmente. O sea, puede ser muy productivo, muy productivo. Si nosotros fundamentalmente lo que tenemos que llegar es al tema de ese comportamiento, o sea, tratar de imitar ese comportamiento. Claro. Pero fundamentalmente, primero, para buscar una táctica, ya no estamos hablando de estrategia, sino que estamos hablando de táctica, o sea, técnica, yo necesito una táctica, una técnica, en donde yo pueda hacerla emerger de una forma similar a la que lo realiza. Claro. ¿Sí? Por empezar, tengo que llegar al fondo, ¿sí? Para poder sacarla hasta la superficie, o sea, para poder ocupar, digamos, ese movimiento en ascenso en forma lo más productivo que se pueda. Claro. Hay varias formas de hacerlo. Una forma es haciéndola derivar y levantando punta de caña, esa es una de las formas. ¿Sí? La otra forma es un ascenso de leasering, por ejemplo, frenar, digamos, un poco aguas abajo, frenar y que la misma corriente me la haga ascender. ¿Sí? Esa es otra forma de hacerlo. ¿Sí? Pero fundamentalmente nosotros, bueno, son distintas tácticas para un cambio, digamos, de estrategia. ¿Seguimos avanzando, Pablo? Bueno, vamos. Bueno, plecóptera. Plecóptera, se llama así. Siempre
todos estos insectos acuáticos tienen el nombre relacionado con su vida o la forma de las alas, fundamentalmente la forma de las alas, en cuanto son adultos. Plecópteras, pleco, alas, pleco, plegadas, tera, ala. ¿Sí? Alas plegadas, o sea, pliegan como adulto un ala sobre la otra. Fíjense que va un ala, la pliega sobre la otra. ¿Mm? Esa es la característica que le da el nombre a este insecto, a este organismo acuático. ¿Sí? Acá tenemos la ninfa y el adulto. ¿Sí? La ninfa, la stonefly, como la mayoría por ahí de los pescadores la conocen porque hemos tenido más bibliografía anglosajona que de otro lugar. Castellana, sí. O no, es así, lamentablemente es así. Pero bueno, hemos tenido más conocimiento en cuanto a stonefly que a plecóptera. Plecóptera suena una cosa rara. Pero básicamente es esto. Fíjense que plecóptera, obviamente que tiene comportamientos totalmente distintos a la que vimos recién, que es muy similar. O sea, nosotros podemos imitar con la misma mosca, como ninfa, podemos imitar tanto una plecóptera como una efemeróptera. Porque son bastante similares, las proporciones son bastante similares. Bien. Así que variando el tema del tamaño y a lo mejor los volúmenes, y teniendo una paleta, digamos, de tamaños, colores, nosotros podemos cubrir básicamente las dos imitaciones como ninfa, ¿no? Hay una imitación de un amigo que es muy bonita, que es una plecóptera justamente del arroyo grande del Manzano. ¿Vamos a la siguiente? Bueno, esta es otra plecóptera bastante específica, y esta es una tercera plecóptera que básicamente la encontramos en un lugar muy determinado de Mendoza, que no la hemos podido identificar. De hecho, sabemos que es de una familia que es Hiripoterigidae, pero es lo único que podemos conocer. Pero bueno, esos son conocimientos que sirven solamente para el pescador, los biólogos. Acá tenemos otro orden totalmente distinto. Identificamos por alas. ¿Sí? Esto es una tricóptera. Trico quiere decir pelo, significa pelo. Tera, alas, ¿no? Entonces son alas peludas. Y este es el motivo distintivo de esto. Fíjense que pliegan las alas como si fuese una carpa canadiense, hace como una V. ¿Sí? Pero básicamente, para distinguirla de otros órdenes, si nosotros la tocamos, va a tener las alas peludas. Si nos deja alguna marca, digamos, como una pigmentación en los dedos, no es plecóptera. ¿Sí? Es otro, puede ser básicamente otro orden como Lepidóptera, o sea, las polillas. No es una polilla, similar a una polilla, pero no es una polilla. ¿Sí? Y este es su estado como larva, ¿sí? Que es el estado vulnerable debajo del agua fundamentalmente, ¿sí? Y durante todo su periodo de vida acuático, ¿no? Entonces, limitamos, fíjate, de esta forma. Esta también, o sea, acá, si nos extendemos, tenemos 5 horas más para poder seguir hablando. No. También es una tricóptera en forma de larva, pero las que se conocen básicamente como las cádiz de casita. ¿Sí? Esta es la misma fuera de la casita. Ah, es la misma que estaba sacrificada. Es la misma que estaba recién, pero fuera de la casita. Fíjense que tiene una vellosidad ahí. Y esto es una colonia, de pupas, empupadas. Fíjense que están adheridas al fondo. Fíjense que la anterior no estaba adherida al fondo y estaba con las patas afuera. Esa es una larva. Y estas son pupas.
empupadas y pegadas al fondo. Esa es la distinción entre la larva y la pupa. Qué interesante. La anterior se imita porque tiene una debilidad importante por el tema de las derivas que se producen de este insecto. Esta simplemente a mí me sirve como indicador biológico. Para la futura eclosión. Indicador biológico de una eclosión, nada más. ¿Cómo eclosiona? En forma de larva, digamos, de pupa emergente. Esta es otro suborden, ¿sí? Que es un suborden Fispalvia, justamente, que son de vida libre. Yo las distingo básicamente para el pescador. Es importante distinguir en 3 categorías: las de casita, digamos, las de vida libre, y las constructoras de redes. ¿Sí? Son 3 conocimientos importantes para su imitación y porque tienen comportamientos distintos. Esto es el empupado. Fíjense, de estas tricópteras, o sea, acá hay un mundo, hay un libro escrito de Gary Lafontaine que es divino, justamente, que se llama Kiteslide. ¿Sí? Entonces acá tenemos realmente un mundo para pescar. Hay personas que se dedican básicamente a pescar con estas tricópteras, nada más. Bueno, esto es una tricóptera empupada. Fíjese que se alcanza a ver, digamos, debajo del exoesqueleto, que sirve donde se está transformando básicamente esa pupa, y en el fondo podemos ver la parte del abdomen, ya prácticamente del adulto, y el desarrollo de las alas. Fíjense cómo se empiezan a desarrollar las alas, se empiezan a desarrollar hacia la parte de abajo. Sí, sí. Si vamos a la siguiente, ahí la vemos más claro. Fíjate cómo está bien desarrollada la parte de las alas, ¿sí? Que ha tenido que desarrollarse dentro de ese exoesqueleto que ocupa, digamos, como albergue. Ese exoesqueleto, en algunos casos, es el que llenan de gases y el que sirve como cohete para poder llegar a la película del agua. Vamos a la siguiente. Fíjense, ahí está ya la pupa emergente. Fíjense cómo va con las alas hacia abajo, todas las patas hacia atrás, y hay una imitación. Una de las imitaciones más antiguas que se conoce, que es una soft hackle, básicamente, ¿no? Una de las imitaciones más típicas para poder imitar ese estadio y ese comportamiento de este insecto, ¿no? Bueno, acá tenemos el adulto, como lo habíamos visto en un principio, y su imitación. Clásica, absolutamente clásica. Bien de mí. Y acá pasamos al último orden, un orden que es bastante desconocido para el grueso de los pescadores. Para mí era muy desconocido. Hoy en día me he dado cuenta que es un insecto que tiene una importancia brillante y que va a ser el futuro de la pesca con mosca, porque son uno de los insectos más resistentes en cuanto, o en su gran mayoría muy resistentes en cuanto al tema de las contaminaciones y de las predaciones de las mismas truchas, ¿no? Que es el tema del díptero. Dip, 2, tero, alas. 2 alas. Básicamente, por eso se llama díptero. ¿Sí? Fíjense, esto es un contenido estomacal. Es un contenido estomacal de una trucha. El grueso son larvas de dípteros. Vamos al siguiente. Otro contenido estomacal. Fíjense el tamaño de esas larvas. O sea, ya hay algunas que tienen un tamaño interesante, que puede llegar a los 9 milímetros. ¿Sí? Fundamentalmente, ahí hay una que se distingue mucho, que es de una familia, la que yo estoy estudiando muchísimo, porque realmente en ambientes de aguas muy rápidas, muy quebradas, como le llamaban ustedes, o aguas muy de montaña, cobró una función importantísima en la dieta de la trucha, ¿sí? Que es una familia que se llama Blefarocerido, o Blefaroceridae, es bastante complicado, ¿no? Pero es un
un insecto que en los próximos años sé que va a dar que hablar mucho, porque según lo que hemos estado investigando, lo que hemos podido ver en las redes entomológicas y los porcentajes han sido realmente importantes, por eso lo expreso muy bien en la última parte del libro de tácticas y estrategias. Y finalmente, para mí el quinto y muy importante, el tema de los odonatos. No tiene nada que ver con las alas, fíjense, el nombre no tiene nada que ver, en este caso, con el tema de las alas, ¿sí? Que básicamente está compuesto por este insecto, ¿sí? Que se distingue, o sea, este odonato se subdivide en dos subórdenes, por ahí está especificado como que es un supraorden o algo distintivo, pero básicamente los odonatos se diferencian entre anisópteros y zigópteros, ¿no? O sea, caballitos creo que le llaman caballitos a uno y no sé el nombre común que tenían, pero unos tienen, fíjense que tienen el abdomen muy desarrollado como ninfas, ¿sí? y en el caso del adulto, fíjense que las alas cuando reposan las ponen en forma de X, ¿sí? Este suborden, ¿sí? Se llama anisóptero. Ani, cuando hablamos de tero, hablamos de ala. Ani quiere decir desiguales, ¿sí? Alas desiguales, o sea, fíjense que la ala de arriba es desigual a la de abajo. Y vamos al siguiente, vamos a la imagen siguiente. Este suborden es zigóptero, quiere decir alas iguales. Zigóptero es alas iguales. Las dos alas las tiene exactamente iguales. Y cuando descansa, las pliega a los dos pares de alas, o sea, las cuatro alas, las pliega hacia atrás y en un ángulo de unos 30 grados, 15 grados. Son dos insectos, dos órdenes dentro del mismo, totalmente distintivos. Bueno, y acá justamente una oposición de esta anisóptera, ¿sí? Que está metiendo parte del abdomen debajo del agua y está haciendo esa oposición. Y toda la vida comienza de nuevo. Muchachos, acá ha llegado el final de la charla. Gracias por su tiempo. Tenemos, sé que Pablito, ha sido larguísima. Pablo, he tratado de resumirlo. Sí. Quedó por aquí una pregunta interesante, me parece, referente a los SPEN de Cádiz. Y con esto, si querés, cerramos. Porque es muy común la pesca con la efímera muerta, pero no tan frecuente ver el caso de los Cádiz. Y preguntaban por qué se producía esto. De pescar con la imitación del Cádiz muerto. Mirá, vos sabés que Gary Lafontaine lo describe muy bien, ¿sí? Y lo describe en todo un capítulo. Lo escribe en todo un capítulo. Y vos sabés que es muy interesante porque una vez que termina la eclosión, ¿sí? Una vez que termina la eclosión, no termina todo. Empiezan a depositarse todos esos insectos muertos, empiezan a depositarse en el canal terciario, nosotros le llamamos, o sea, en las aguas lentas, ya sea en el fondo o en los bordes. Y es lugar para que se acumule gran cantidad de comida, muy fácil de tomar, ¿sí? Y aparte, pienso yo que es un llamador para que otros organismos también entren en el ciclo. Entonces es como un gran comedero, se genera un gran comedero después de las eclosiones en esos fondos o en esos bordes. Pero una cosa es lo que nosotros vemos en los bordes y otra es lo que pasa en los fondos. Bien. Porque en los fondos vienen los grandes predadores, o sea, las truchas a lo mejor, pero también vienen gran cantidad de bagres que vienen a encontrar esta comida que se empieza a depositar por gravedad en el fondo, y
cangrejos, ¿sí? A Eglas. Bueno, no tengo una buena imagen tuya, Pablo, en este momento. Está como tapado el teléfono. Ahora, bien. Ahora sí, Ahí estoy. ahora estamos bien. Nos saludamos ahora sí todos. Si queda alguna pregunta, no hay ningún problema en que en las publicaciones de la charla la puedan acercar. Digo, para no seguir extendiéndonos, estamos a 1:30 de haber comenzado. Esto es eterno, o sea, discúlpenme porque yo me subo a la moto y voy, pero no hay ningún problema. Tiempo es, habría que sí dividirlo en pequeñas secciones y por ahí, bueno, en 1 hora y media, no sé cuánto llevamos ya. Sí, justo. Ya sé. Estamos, si quieren, habilitar los micrófonos, los saludamos a Pablo, le agradecemos mucho, pasamos por todos los órdenes que nos pueden interesar a la pesca y nos veremos la semana siguiente, que les tiramos la idea, quizá hablemos de pesca de carpas. Así que perfecto. Si a alguno le interesa, pesca de carpas en sierra. Les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por sumarse. Muy bien. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande a todos.